Buenas tardes, maestros y compañeros. Nuestro equipo es el equipo número 6 y presentaremos sobre las células neurogliales. Nuestro equipo está compuesto por Ochoa Ávila Luis Daniel, Santisteban Tiscareño, América Alejandra, Ogal de España, Edwin Gerardo y su servidor Jiménez Villarreal, José de Jesús. Sin más que decir, comencemos. Las neuronas solo representan una fracción de las células del cerebro. No obstante, lo que conocemos sobre el funcionamiento del sistema nervioso central está fundamentado en la doctrina neuronal, que asume que las redes neuronales representan el único sustrato de cognición. Las neuronas tienen la habilidad de comunicarse entre sí de manera rápida y eficiente a través de diferentes señales químicas o eléctricas que se transforman en forma de potenciales de acción. Todas las células nerviosas que no producen potenciales de acción están agrupadas en lo que se conoce como glía, del griego glía, unión o pegamento. Fue el médico Rudolf Virchow quien acuñó el término neuroglia en 1858 para referirse al pegamento del cerebro que se ubica entre las neuronas y las mantiene unidas. ¿Qué son las neuroglias? Las neuroglias son el conjunto de células no neuronales del tejido nervioso que se dispone entre los somas y las prolongaciones neuronales por un lado y los vasos sanguíneos y el tejido conjuntivo por otro. Las células de la neuroglia en su mayoría derivan del ectodermo, aunque la microglia deriva del mesodermo. La glía está presente desde los invertebrados más simples hasta los humanos. La proporción glía-neurona se incrementa con el tamaño del cerebro. Por esto, los nemátodos poseen un porcentaje bajo de glía, mientras que una mosca de la fruta representa aproximadamente el 25% de las células del sistema nervioso central. En el cerebro de un ratón, este porcentaje se incrementa hasta el 65%, mientras que en el cerebro humano y el de un elefante, la glía podría representar más del 90% de las células nerviosas. La evolución indica que la glía se diversificó y se especializó a tal grado que resulta esencial para el funcionamiento neuronal. La neuroglía tiene un desarrollo filogénico y ontogénico diferente al de la neurona, puesto que la neuroglía es menos diferenciada que la neurona, conserva la capacidad mitótica y se encarga de reparar y regenerar al haber lesiones del sistema nervioso. Cumple funciones de sostén y nutrición, ya que en el sistema nervioso no existe tejido conectivo. También funciones secretoras y mantienen la homeostasis. Forman mielina e intervienen en la regeneración de las fibras del sistema nervioso. Entre otras funciones podemos encontrar la estructura de soporte del encéfalo, dando resistencia, separan y aíslan grupos neuronales entre sí, tamponan y mantienen la concentración de potasio en el líquido extracelular, retiran neurotransmisores liberados en sinapsis, guían a las neuronas durante el desarrollo del cerebro, algunas participan en la nutrición de la neurona, participan en procesos de reparación del sistema nervioso, proporcionan soporte estructural, juegan un papel proliferativo y de reparación, guían la migración de las neuronas y dirigen el crecimiento de los axones, aíslan y agrupan las fibras nerviosas y sus terminaciones, participan en las vías metabólicas que modulan las concentraciones de iones, neurotransmisores y metabolitos. Están implicadas en el transporte de nutrientes desde los vasos sanguíneos hasta las células nerviosas. Algunas ayudan a formar una capa impermeable especial en los capilares y vénulas del encéfalo, generando una barrera hematoencefálica que selecciona el paso de sustancias entre el sistema nervioso y la sangre. Dato curioso, ¿sabías? El mito popular de que los hoy usamos el 10% de nuestro cerebro se debe a un malentendido, ya que en el cerebro el 90% de las células son neuroglías, mientras que en las neuronas solo representan el 10%. ¿Dónde surgen? Se sabe que 3 de las 4 glías de la glía central surgen de las células neuroectodérmicas en el tubo neural, mientras que las glías de la glía periférica surgen de la cresta neural. Estas glías se desarrollan desde el desarrollo embrionario. La glía central tiene 4 tipos de glía, las cuales son astrocitos, oligodendrocitos, ependimocitos. Estos 3 surgen de células del neuroectodérmico en el tubo neural. Y después tenemos la microglía. Son glías que se derivan de los precursores de macrófagos mesodérmicos, específicamente de granulocitos de la médula ósea. La glía periférica se deriva de la cresta neural y en esta se encuentran 2 tipos de glías, las células de Schwann y las células satélites.
Pues bien, el tubo neural y la cresta neural. De estas dos son de donde surgen las glías. El tubo neural es una estructura que se forma en el neuroectodermo durante la gestación. Esta estructura es la antecesora inmediata del sistema nervioso, es decir, aquí se generan bastante de las células que constituyen al sistema nervioso, pues en estas se generan otras partes del sistema nervioso, como el cerebro y la médula espinal. El tubo neural se produce a lo largo del proceso conocido como neurulación, donde la notocondria y el conjunto del mesodermo, hacen que el ectodermo se termine de formar como neuroectodermo. Al terminar de formarse, este se engrosará y terminará por desprenderse de la hoja celular, formando la placa neural. ¿Pero qué es la placa neural? La placa neural se define como la región del ectodermo dorsal, que está especificada para volverse ectodermo neural. Es una estructura plana con células de apariencia columnar y es el primer paso en el proceso de neurulación. Esta región se genera a partir de la superficie dorsal media engrosada opuesta a la línea primitiva del ectodermo. De dicha zona epitelial se derivan los diferentes tipos de células neuronas y de la glía pertenecientes al sistema nervioso característico de los vertebrados. Los astrocitos y ependimocitos son glías que se derivan de las células del neuroectodermo en el tubo neural, como se mencionó antes. Esto sucede después de que las células madres neuronales han pasado a ser neuronas en desarrollo, las cuales se diferenciaron ya en neuronas maduras y han migrado a su lugar predestinado. Al desarrollarse por completo, perdieron la capacidad de dividirse, pero en el encéfalo todavía encontramos una pequeña cantidad de células como estas, las cuales se originan desde el desarrollo embrionario y no pasaron a ser neuronas, sino que se quedaron siendo células madres neuronales. Estas migran hacia sitios de lesiones y se diferencian en células nerviosas completamente funcionales. Los precursores de los oligodendrocitos son células muy migratorias que se mantienen en un linaje evolutivo con las neuronas motoras. Estas migran a través de la sustancia blanca del encéfalo o de la médula espinal. Los precursores proliferan en respuesta a la expresión local de señales mitogénicas. En el apareamiento de los oligodendrocitos con los axones se logra a través de una combinación de regulación local, la diferenciación y la apoptosis celular. La microglía son derivadas de precursores de macrófagos mesodérmicos, específicamente de monocitos de la médula ósea. Las glías de la glía periférica, como las células de Schwann y las células satélite, se forman en la cresta neural al derivarse de células migrantes de la cresta que se asocian con los axones de nervios embrionarios iniciales. Las redes gliales. Las redes gliales son los sustratos metabólicos que permiten que el cerebro funcione correctamente y requieren ser movilizadas con eficiencia. La glía lleva a cabo la tarea de formar redes a través de conexiones establecidas con proteínas conocidas como conexinas. Las conexinas forman uniones comunicantes y a través de ellas las moléculas como el lactato o el calcio son movilizadas en la red glial del cerebro. Las redes gliales son funcionalmente excitables gracias a los incrementos intracelulares de calcio, que pueden propagarse a través de las uniones comunicantes en formas de ondas de calcio. Por lo tanto, la glía es excitable y gracias a que presentan canales iónicos y receptores de neurotransmisores pueden detectar la actividad neuronal. La neuroglía se subdivide en neuroglía verdadera, de origen ectodérmico, y neuroglía falsa o microglía, de origen mesodérmico. La neuroglía verdadera está formada por la neuroglía central, microglía, astrocitos, oligodendrocitos y células ependimarias, y por la neuroglía periférica, células de Schwann y células satélite. Astrocitos son el tipo de neuroglía más grande. Tienen forma estrellada, de ahí su nombre dado por Michel von Lehoczek en 1891. Los astrocitos se encargan de regular la homeostasis en el cerebro al proveer energía y sustratos para la transmisión. Participan activamente en la fisiología de la sinapsis tripartita. Los astrocitos fueron clasificados en protoplasmáticos y fibrosos por Rudolf Albert von Kolligek y William Lloyd Andresian en 1889 y 1893, respectivamente. Los astrocitos fibrosos se ubican principalmente en la sustancia blanca y están asociados a los axones. Emiten prolongaciones que toman contacto con la superficie axonal de los nodos de Rambier, de axones mielánicos. Suelen encapsular la sinapsis química. Por tal conformación, es posible que se encarguen de confiar los neurotransmisores a la hendidura sináptica y eliminen el exceso de neurotransmisor mediante hipnocitosis. Los astrocitos protoplasmáticos, asociados a los somas neuronales y la sinapsis, están presentes principalmente en la sustancia gris. Tienen forma estrellada
citoplasma abundante, un núcleo grande y muchas prolongaciones muy ramificadas que suelen extenderse hasta las paredes de los vasos sanguíneos en forma de pedicelos. De esta manera, los astrocitos participan en la regulación de las uniones estrechas de las células endoteliales de las capilares y vénulas que forman la barrera hematoencefálica. Los astrocitos más superficiales emiten prolongaciones con los pedicelos hasta contactar con la pía madre encefálica y medular, lo que origina la membrana pial glial. Oligodendroglía. Su cuerpo celular es pequeño y el citoplasma es muy denso, rico en retículo endoplasmático rugoso, poliribosomas libres, complejo de Golgi, mitocondrias y microtúbulos. El núcleo es esférico y más pequeño que el de los astrocitos, además de tener menos ramificaciones que estos. Son los responsables de la producción y el mantenimiento de la mielina en las axones del sistema nervioso central. Se disponen en columnas entre los axones de la sustancia blanca. Las prolongaciones tienen forma de lengua y cada una de ellas se enrolla alrededor de una axón originando un segmento internodal de mielina. Por tanto, un oligodendrocito puede originar segmentos internodales de varios axones a la vez, a diferencia de las células de Schwann. Al igual que en el sistema nervioso periférico, la vaina de mielina está interrumpida por los nodos de Ranvier. A diferencia de como ocurre en las células de Schwann, un oligodendrocito puede moverse en espiral alrededor de cada axón que mieliniza, por lo que más probable es que las prolongaciones se enrollen alrededor de los axones cercanos hasta formar la vaina de mielina. Existen tres tipos de oligodendrocitos, de acuerdo con su ubicación entre los componentes del sistema nervioso central: perineuronales, perivasculares e interfasciculares. Glia NG2 son precursoras de los oligodendrocitos, aunque nuevos estudios presentaron evidencia de que podrían participar en la formación de neuronas y astrocitos. Se piensa que también de glías exclusivas del cerebro, como la glía de Bergman, la cual es un tipo de astrocito especializado. Se distinguen de otras glías por su producción en su membrana de la proteína NG2. Además, constituyen entre el 5 y el 8% de las glías en el sistema nervioso central. La controversia de la glía NG2 como precursora de distintos tipos de células nerviosas persiste, y el significado funcional de los contactos sinápticos que recibe sigue siendo intrigante. Microglía. El cerebro, al igual que el resto del cuerpo, necesita un sistema inmunitario que lo proteja. Sin embargo, células como los linfocitos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, ya que pueden resultar muy nocivos. Por ello, las microglías están cubriendo esta función. Se encuentran dispersas en todo el sistema nervioso central y en pequeñas cantidades, siendo de origen mesodérmico. Son células pequeñas, de núcleo denso y con escaso citoplasma. Cuentan con prolongaciones retorcidas de corto alcance con pequeñas espinas. En caso de infección, la microglía se divide y puede aumentar de tamaño, combatiendo o fagocitando a los agentes extraños. Además, eliminan células dañadas y mielinas alteradas. Las microglías se vuelven activas en enfermedades neurodegenerativas. No se sabe aún con certeza si es para bien o para mal. Son consideradas parte del sistema fagocítico mononuclear. Células ependimarias. Es una capa de células cuboides o cilíndricas que reviste cavidades, los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Sus características morfológicas y funcionales se relacionan con el transporte de fluidos. La capa neuroepitelial de la cual se origina es ciliada en algunas regiones, y el epéndimo maduro también lo es. En distintas localizaciones del encéfalo, las células ependimarias se modifican para formar el epitelio secretor de los plexos coroideos. Los tanicitos son células ependimarias modificadas que envían prolongaciones hacia neuronas secretoras y vasos sanguíneos del hipotálamo. Se ha sugerido que los tanicitos transportan líquido cerebroespinal a estas neuronas. Células de Schwann proporcionan aislamiento a las neuronas del sistema nervioso periférico. Son el equivalente periférico de los oligodendrocitos del sistema nervioso central. Crean la vaina de mielina enrollándose varias veces como un rollo de papel. Dejan espacios sin cubrir, los cuales son los nodos de Ranvier. Fueron descritas en 1839 por Theodor Schwann, de ahí su nombre. Células satélite. Estas células dan el soporte físico, protección y nutrición para las neuronas ganglionares y de los ganglios craneales, espinales y autonómicos en el sistema nervioso periférico. Las glías, pese a no ser tan conocidas como las neuronas, son una célula importante para el funcionamiento del sistema nervioso, por las diversas funciones que cumplen, como la nutrición, mantenimiento, soporte o defensa.
desempeñando por los diversos tipos de glías que existen. Las neuronas no podrían existir sin ellas, ni las glías podrían existir sin las neuronas. Por ello, se debe fomentar el conocimiento e investigación en las mismas. Muchas gracias. Y bueno, este es el final de nuestro tema. Nos divertimos mucho en esta clase y pasamos muchas aventuras y clases divertidas. Espero volvernos a encontrar. Hasta luego, compañeros y maestra.